valorando la libertad. Y valoramos la libertad cuando no la tenemos. Cuando no la tenemos. Yo no sé cuántos de vosotros habéis estado ingresados en un hospital y tienes que comer a una hora, tienes que desayunar a una hora, te tienen que lavar a otra hora, todo está organizado, secuenciado y organizado para que lo vivas. El que está privado de libertad, todo tiene que ser a una hora. Yo, por ejemplo, cuando voy, imparto las sesiones para que estudien y que se apunten a sacar su graduado. Tiene que ser a una hora porque a las 7:30 todos tienen que ir para el comedor. Entonces, tiene que ser todo muy organizado, nadie va por los patios solo, nadie va por los pasillos solo, todo tiene que esperarse, todo tiene que hacerse a través de una instancia, todo tiene un protocolo. Y eso es bien duro, porque no puedes elegir. El estar privado de libertad, sea en el sentido que sea, es muy duro. Pero hay un pasaje, hoy se ven las cosas regulares, ¿eh? No está funcionando el PowerPoint como yo lo tenía preparado, pero bueno, no pasa nada. La resolución de imagen no es favorable. Ahí veis un hombre caminando porque dice el versículo: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y me vino muy bien el trabajo de esta semana porque me hizo caer en cuenta mi labor profesional con lo que la palabra nos indica. Este pasaje de Isaías está enmarcado en un momento histórico en concreto, justo cuando ya está a punto de ser liberado de la opresión de Babilonia por el rey Ciro. Y claro, este pasaje para la época en Isaías venía muy a cuento porque todos estaban como oprimidos, sin libertad y sin poderse mover para donde uno quiere. Piensa en un momento, antes, ¿quién ha conocido al Señor y lo ha experimentado ese momento de intimidad con Dios? Todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Y hemos recordado cuando antes de tener al Señor, cómo estaba nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser. Esa sensación de falta de libertad, de falta de, de la opresión que viene por todas esas circunstancias que han rodeado nuestra vida hasta llegar a donde estamos. Fijaros, en este pasaje he subrayado: saque de las cárceles a los presos y casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Por qué esas dos cosas? ¿Por qué saques de la cárcel a los presos y la casa de prisión a los que moran en tinieblas? ¿Qué nos quiere decir aquí el profeta? ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor para nuestras vidas? ¿Os acordáis cuando llevaron el arca y lo hicieron de mala manera y desobedecieron a Dios y murió el que quiso tocarla con su mano? ¿Dónde llegó? ¿Dónde fue a parar el arca? ¿A casa de? ¿Alguien se acuerda del nombre? Obed-edom. ¡Premio! Se lo ganó Conchi. Ya sabéis que siempre hay un premio, ¿eh? O dos. A casa de Obed-edom. Y Obed-edom obedeció a Dios. Oye, que si no queréis el premio se lo regalas a quien quieras, ¿eh? ¿Sí? Y lo puedes enseñar a cámara para que vea el premio. Así los hermanos que no han podido venir, pues también se alegran con nosotros. ¿Qué pasó en la casa de Obed-edom? Cuando llega a casa, ahí. Simplemente para el recuerdo de ese pasaje
que el Señor nos trae en este día. Muy bien, Conchi. Obed-Edom, él fue bendecido, su casa fue bendecida. ¿Se dieron cuenta que cuando la presencia de Dios estaba en el lugar, había bendición y libertad de la maldición? Y de eso vamos a hablar hoy, de la libertad de las maldiciones en las casas, en las vidas y en las opresiones que el enemigo nos hace entender nos hace meter en nuestra cabeza. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, las casas ya no son casas de prisión, sino son casas de bendición, como la casa de Obed-Edom. Casas de bendición. Probablemente en nuestras vidas, antes de conocer al Señor, hay múltiples situaciones que nos pueden traer pues esas angustias, esa ansiedad, depresiones. Mira, hoy por hoy vemos que la depresión, la ansiedad, es la gripe del alma. Es tan común como la gripe. Muchas casas, muchas familias, muchas personas viven en situación de depresión y de angustia. Pero ¿qué viene a traer Jesús a nuestras vidas? Ya no casas de prisión, sino casas de bendición. Tu casa. La casa de Obed-Edom fue bendecida, no él solo, sino toda su casa. Y si vemos cada vez que Jesús libertaba, ¿os acordáis del endemoniado gadareno? ¿Verdad? Si recordáis el pasaje, que no vamos a ir ahora a él, pero si recordáis el pasaje, y cuando Jesús ora por esta liberación, le dice el hombre gadareno, le dice a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y Jesús le ordena que salgan. Dice, bueno, pues permítenos entrar en los cerdos. El enemigo tiene que pedir permiso. No puede entrar sin su permiso, sin el nuestro, a nuestras casas, a nuestras vidas. Si yo abro una puerta, entra. No abramos la puerta. Cuando Jesús entra en nuestros corazones, la luz de Dios entra en nuestros corazones completamente, en nuestro espíritu entra. Pero a lo mejor tengo ahí un armario cerrado, con la puerta cerrada, un área que no le he entregado al Señor, porque no me he dado cuenta. Hay veces que no es el momento oportuno, porque no tenemos la libertad, la visión, la claridad en ese momento. Jesús está dentro de nosotros, pero a veces tengo un armario cerrado que ha sido a consecuencia de las heridas, de los problemas, de las dificultades. Esa puerta está cerrada hasta el momento en que yo le permito a Jesús que entre y limpie y quite toda oscuridad que haya en mi corazón. Fijaros en el Salmo 107, 14, lo buscamos en la Biblia si lo tenéis en la Biblia. Hay muchos pasajes que nos hablan de la libertad y de la libertad de prisión y de opresión en nuestras vidas. Y probablemente a lo largo de nuestros años lo hayamos vivido. En el 107, versículo 14, dice: lo sacó de tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eso hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos saca de las tinieblas a la luz y de nuestras prisiones. Las prisiones de nuestras heridas, como decía anteriormente, las prisiones de nuestras angustias. Muchas veces nosotros en la iglesia, cuando nos reunimos, tenemos oración, tenemos intercesión y tenemos clamor, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Oración cuando, bueno, pues oramos
esa oración que nos da como alas, ¿no? Alas de águila para ver los problemas desde arriba. Y la oración nos hace ver las cosas desde una perspectiva distinta, desde Dios, ¿no? Intercesión, cuando clamamos por algo, o sea, intercedemos y Dios nos da la dirección correcta hacia dónde tirar. Y el clamor es ese gemido que probablemente hayas experimentado, que sale de adentro, que sale de lo más profundo, cuando ya te sientes que no puedes hacer otra cosa porque no depende de ti, de nada, y clamas con todo tu corazón, que sale de las entrañas, de esa parte interna del ser humano, ¿no? De nosotros. Es ese momento culminante. Incluso podemos asemejarlo con el momento del parto, ¿no? Cuando, por ejemplo, una mujer está dilatando, tiene 7 centímetros y le faltan todavía 3 para dar luz, ¿no? Porque lo normal es con 10. Y le faltan 3. Y el médico le dice, venga, aguanta ese poquito de clamor para que salga. Relacionémoslo con el clamor de oración para libertad de toda cautividad. En la siguiente diapositiva volvemos a... ¡Ay! No, te ha saltado una. Fijaros, en ese versículo que vimos anteriormente hablaba, por una parte, para que abran los ojos a los ciegos, para el saque de la cárcel a los presos y las casas de prisión. Esto lo está hablando del Señor Jesús, de lo que iba a ser Cristo, pero está relacionado con lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en época del cautiverio de Babilonia, del final del cautiverio de Babilonia. Y fíjate que había una costumbre en Grecia que penaba con la muerte. Vaya tela, lo poco que valía una vida en aquel entonces. Aquel que tenía una vela encendida y alguien le pedía que encender su vela con la suya y no le daba luz. Lo penaban con la muerte. Si Dios ha encendido nuestra vela, tu vela, si tienes luz de Dios en tu corazón, si tienes la luz de la salvación, somos responsables de dar luz a otros. ¿Tienes la luz de Dios en tu corazón? ¿Tienes la luz en tu espíritu? ¿Tienes esa luz en tu conocimiento? Tienes la responsabilidad de darle la luz a otros. Tenemos esa responsabilidad en la medida de nuestras fuerzas. ¿Os acordáis la otra vez que estuve compartiendo con vosotros lo que el Señor me había dado? ¿Cuál era? Haz lo que te venga a la mano, en la medida que puedas. La hermana lleva sus mensajes, tratados, libritos, ¿verdad? Y lo comparte. Otro en la parada del autobús, otro quizás a la vecina, otro quizás al compañero, otro quizás con su manera de mirar, de tratar a los demás. En la medida que podamos ser luz a otros. Dios siempre está trabajando para traernos libertad, porque decíamos anteriormente que cuando conocemos al Señor, entra en tu corazón, lo inunda de luz, te sana, te restaura y te salva para siempre y nunca se aparta de tu camino. Pero poco a poco vamos necesitando mayor revelación de esas cautividades. ¿Por qué? Porque no somos libres para nosotros mismos, sino libres para liberar a otro. Libres para liberar a otro. ¿Quién tienes a tu lado? No aquí, en el día a día. Hay una responsabilidad. Cuando estemos en la presencia del Señor, aquello que necesitamos hacer, lo tenemos que hacer ahora. Ahora es el momento. Y no sé si os suena este versículo de Isaías, que también aparece en el Nuevo Testamento. ¿Os suena algún versículo parecido? Pensamos, ¿dónde está ese versículo que se le parece al de Isaías? ¿Os suena? ¿Os acordáis del versículo? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré
por la luz, por la mano te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. ¿Con qué versículo se parece? ¿Alguien le suena alguno? Quizás uno que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. O sea, Lucas capítulo 4, versículo 18. Se repite lo mismo. ¿Por qué será? Cada uno de nosotros necesitamos ser libres de aquello que te oprime. ¿Hay algo que te oprime? ¿Hay algo que te angustia? ¿Que cuando se te viene a la mente antes de acostarte te quita el sueño? ¿Hay algo? Pues el Señor viene a libertar de esa opresión. Porque esa opresión no es de Dios. No es de Dios. Es del enemigo. Que quiere robarte la paz. Y quieres que sigas oprimido y angustiado. Piensa por un momento. Eso que te viene en la noche, quizás en el momento antes de dormir, y que te roba el sueño. Son esos engaños que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? Jesús te ha hecho libre. Dios te ha hecho libre. Y quiere cada día que tú te lo creas, que yo me lo crea, que nos creamos la libertad con la que hemos sido libertados. ¿Y por qué trae todo esto en mi corazón en estos días? Porque he visto en esta semana las grandes opresiones de algunas personas, incluso algunas heridas del pasado. Todos somos, cuando venimos al Señor, ex algo. Somos ex drogadictos, ex alcohólicos, ex pecadores. Y la mayor de las libertades que tenemos es la libertad para no pecar. Cuando no conocemos al Señor no podemos elegir. No podemos ser libres para no pecar, simplemente nos dejamos llevar. Pero ahora, en el Señor, somos libres. Somos libres, créetelo. Hay un pasaje que es el que la hermana tiene en el cuadro que dice, estad pues firmes. ¿Por qué usa el imperativo? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dirá ahí el apóstol? ¿Alguien sabe dónde está este pasaje? Gálatas. No tengo otro premio, Conchi, hija. ¡Sábale! En Gálatas 5:1. Estás pues firme. ¿Por qué hay un imperativo? Porque es fácil no estar firme. Porque es fácil creerse la mentira del enemigo. Es muy fácil. Firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Para que no estemos sujetos a ese yugo de esclavitud que te hace vivir la vida a la mitad y no disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu casa. Porque esto es una cosa que repercute en tu casa. De cómo tú estés, esto repercute en tu casa. Tenemos una gran responsabilidad. El siguiente diapositiva hay una serie de pequeños frases, ¿no? Resúmenes, digamos, que nos dicen, a modo de resumen de todo lo que hemos visto. Cristo es el que nos ha hecho libres. No soy yo por mi propia fuerza. Es Él. Y Él tiene todo el poder, toda la fuerza y toda la credibilidad, porque fue el que venció a la muerte. Yo no me puedo hacer libre a mí misma jamás. Me puedo creer por un tiempo.
ese autoconvencimiento personal, pero en el momento menos oportuno vuelvo a caer, porque es solo Cristo el que nos hace libres. Hay veces que vivimos una búsqueda precipitada de libertad, necesito, pero hemos dicho que hay veces que necesitamos Dios nos hace libres, pero hay áreas que necesitan un proceso de sanidad. Como decía anteriormente, y este resumen, estar firme significa que yo tengo que esforzarme cada día para permanecer en ese lugar de libertad. Es muy fácil perder. Si yo no me esfuerzo, es muy fácil dejar, como le pasaba a Nabucodonosor cuando vinieron los pájaros y hicieron un nido en su cabeza. ¿Verdad? Dejamos que, imagínate, para los que no conocen ese pasaje de Nabucodonosor, ese hombre con esa melena, más o menos como Enrique, un poquito más, que se ha hecho ahí un peinado nuevo, una buena melena, y viene un pajarillo, y se sienta, y está a gusto, y hace un nido, y luego los pájaros llaman a otros pájaros. Lo sé porque tengo 2 pájaros, y desde que tengo esos 2, está todo el patio lleno de pajaritos. Y viene otro, y anida, y viene otro, y anida, porque no lo he espantado. ¿Quién no ha tenido un nido de vencejos en su casa? Yo en mi casa han llegado las golondrinitas estas, o vencejos, como se llamen, y si no los espanta, hay una colonia entera allí de pajaritos viviendo, ¿verdad? Pues requiere un esfuerzo, ahuyentar todo eso que hace que me vaya a creer la mentira del enemigo. La libertad es la consecuencia de saberme que soy amada, aceptada, creada a imagen de Dios, creado a imagen de Dios, amado por Dios tal y como soy. ¿Por qué? ¿Cómo me puede amar a mí Dios tal y como soy? ¿Os podéis imaginar? No nos creamos más buenos y más santos que nadie, porque dentro de nuestro ser no podemos comparar con la santidad de Dios, porque Él nos mira a través de Cristo. Él nos mira a través de Jesús, de su obra. Y somos amados, aceptados y perfectos. Dios nos ha dado libertad para que libremente le busquemos. Y a mí esto me lo dicen muchas veces los alumnos en el instituto. Me dicen, maestra, pero vamos a ver, ¿por qué si Dios sabía que íbamos a pecar, no quitó el árbol de la ciencia del bien y del mal del huerto? Digo, porque entonces nosotros seríamos robots, que no podríamos elegir entre el bien y el mal. Y Dios quiere que tú le elijas libremente. Él te quiere y está siempre con sus brazos abiertos, diciendo, ven hija, ven hijo, ven, ven, ven. Quiero cenar contigo, estar contigo, tener comunión contigo, sanarte, liberarte. Y tú, pero es que estoy en mis cosas. Cuando ya deje mis cosas, es que ahora tengo que vivir la vida. Cuando ya la viva, es que ahora tengo... Y el Señor está siempre esperando, libremente quiere que tú te acerques a Él. Libremente que le buscamos y que vivamos unidos a Él. Y sabes que esto se nota, se nos nota todo. Por mucho que digamos que yo tengo la apariencia y no demuestro lo que hay dentro de mí, no, Señor, se nota todo, se nota. ¿O no has notado tú alguna vez que le preguntas a una hermana, a un hermano, oye, ¿cómo estás? Te dice, bien. Y tu espíritu te dice, no está bien. Porque los frutos se notan. Por ejemplo, este árbol que ves ahí, ¿qué árbol creéis que es? ¿Almendro? Bueno, tiene flores, por lo tanto tiene que dar fruto. ¿Cuál será? Hasta que no vea el fruto no lo voy a saber, porque no soy experta en agricultora. Y seguramente que ante muchos árboles con flores, digo, fruto tiene que dar, porque está lleno de flores. Pero hasta que no veo el fruto,
no sé qué árbol es. Precisamente este es un guindo del Valle del Jerte. ¿Quién ha acertado el guindo? No tengo más premio hoy. Es un guindo que se pone precioso en primavera, que dicen que es una visita turística y reconocido como, bueno, un lugar donde va muchísima gente en primavera para ver. En primavera no, es en febrero, me parece, cuando salen todas las flores. Porque si no está... Yo he comprado árboles guindo para sembrar en mi casa y no han dado fruto. Porque para que dé fruto, cuando sale la flor tiene que haber la temperatura bajo cero. Tiene que darse sus circunstancias. Entonces, claro, aquí en el Aljarafe, por mucho que nos esforcemos, no vamos a tener guindo con guinda. Tendremos el árbol, pero no van a... Saldrá flores, pero nunca dará fruto, porque necesita un clima. Mirad, por los frutos se conoce al árbol. Y por eso, por los frutos, se nos conoce a cada uno de nosotros. Por los frutos que podemos estar dando y que todo se nos nota. Todo se transmite. Aquí en la siguiente veis, no sé si se ve, pero es un camino y unos pies caminando. Lo que pasa es que la resolución no es muy buena. Y vivir en esa libertad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y el gozo requiere que pensemos qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, así como las circunstancias en las que me encuentro. No siempre vivimos en las mismas circunstancias y no siempre estamos disfrutando de las mismas, bendiciones, ¿no? Entonces, vivir en la libertad y el gozo requiere que pensemos y que meditemos y que nos esforcemos como veíamos anteriormente. Y esa libertad cada día la vamos a ir logrando en función de ¿qué? De las equivocaciones. Nadie nace sabiendo. Estamos en un proceso de aprendizaje. Cada día me voy a equivocar y probablemente voy a aprender y con la ayuda del Espíritu Santo redirigiremos nuestra vida. Ese camino nos va a llevar toda la vida, el aprender. Hay una cita de un famoso poeta que dice, que lo habré escuchado y además hay canciones: caminante no hay camino, se hace camino al andar, de Antonio Machado, andaluz. Antonio Machado era andaluz. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, el camino que yo voy a recorrer me voy a dar cuenta conforme lo voy andando y voy viendo. Antiguamente teníamos en la iglesia, yo no sé si aquí, pero en otra, donde estábamos nosotros anteriormente, había un cuadro con dos caminos. Un camino tortuoso, ¿os acordáis de eso, verdad? Lo usábamos en las escuelitas, lo usábamos en la iglesia, un camino tortuoso que tenías que ir descubriendo, saltando las peñas, y es muy propio de ese libro tan famoso que muchos de vosotros habéis leído, o que los antiguos no se nos olvida: pies de cierva en los lugares altos. De cierva de ciervatillo, no de cierva de ciervo. Pies de cierva en los lugares altos. ¿Por qué? Porque es un camino complicado y difícil de ir avanzando por él. Y luego un camino ancho. Entonces nuestro camino se hace camino al andar, conforme vamos caminando. Y ya para finalizar, mi conducta, mi forma de andar debe de agradarle a Él y somos liberados para liberar. No importa dónde esté o con quién esté, pero piensa un momento, si hay alguna cosa que te oprime, presenta delante del Señor. Presentemos delante del Señor todas esas opresiones que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, que son los dardos del enemigo que no quitamos, o los pájaros que anidan, que no espantamos y dejamos que creen en nosotros opresión y nos robe la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, porque
tú nos has hecho libres. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, tú conoces a aquellos, Señor, que roban nuestro sueño en la noche. Yo te ruego, Espíritu Santo, que descienda tu gracia ahora sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas para traer libertad de todo cautiverio, porque tú eres el especialmente interesado en que tengamos libertad y vivamos en la libertad que tú nos has hecho libres, Señor. Te ruego que tú traigas, Señor, fortaleza para estar firmes en esa libertad. Que no permitas que ningún engaño del enemigo, ninguna angustia, nos robe el gozo de saber que esa salvación tan grande ha sido dada a cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo las casas y las familias, porque esto es una herencia para los nuestros. Señor, que la libertad con la que tú nos has hecho libres inunde nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes todo el poder y todo, Señor, depende de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.